Bien, hoy día vamos a tratar lo concerniente a la germinación. Para eso vamos a recapitular brevemente lo concerniente a la formación del embrión. La formación del embrión es conocido con el nombre de embriogénesis. La formación del embrión. Embriogénesis. Pero ¿qué pasa en esta etapa? En esta etapa lo importante es que se establece la polaridad. La polaridad, que es muy importante en las plantas, por cuanto habrá un extremo apical y un extremo radical. Veamos de qué manera esto se va configurando en una planta modelo, que es la planta Arabidopsis thaliana. Hay que aclarar que la embriogénesis es un periodo temprano y por tanto ocurre mitosis y diferenciación celular. Entonces vamos a colocar acá nosotros que en la embriogénesis va a ocurrir, ¿no?, en el periodo temprano. Acá ponemos en el periodo temprano ocurre la división celular y también la diferenciación celular. Y diferenciación celular. Acá, ¿qué hormonas van a participar? Si sabemos que es mitosis, la que contribuyen principalmente son las citoquininas. Se puede escribir con Q, con C, también se llama citocininas, citoquininas. Luego viene un periodo medio, el que corresponde a la expansión celular y acumulación de reservas. Entonces ponemos acá expansión celular y acumulación de nutrientes, ¿no?, reservas. Y acumulación de reservas en la semilla, en lo que está formándose la semilla. Esas reservas pueden ser almidón, lípido o proteínas. Pueden ser lípidos, puede ser el principal carbohidrato de los vegetales, complejo, o pueden ser proteínas. Y acá van a intervenir qué hormonas: las auxinas, que tienen que ver con la elongación, con la expansión, ¿cierto? Auxinas. Y también las giberelinas. Auxinas y giberelinas. Por último viene el periodo tardío. En el periodo tardío, o final, en el periodo tardío va a ocurrir la maduración, la tolerancia a la desecación, continúa la acumulación de reservas y disminución de la actividad metabólica. Bueno, entonces ponemos acá nosotros maduración, a ver, vamos a escribirlo bien. Acá ocurre entonces la maduración, la tolerancia a la desecación, a la desecación, ¿no?, concluyendo con la disminución de la actividad metabólica. Disminución
de la actividad metabólica. Disminución de la actividad metabólica. Y por tanto la enzima, luego la hormona que va a participar acá va a ser básicamente el ácido abscísico, el ABA. Entonces acá tenemos las tres etapas de la formación del embrión. Y lo vamos a ver rápidamente en un gráfico, cómo se establece lo que indicamos la polaridad. Borramos esto y ponemos acá el siguiente gráfico. Veamos. Acá está. Acá tenemos nosotros en la planta modelo Arabidopsis thaliana, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos nosotros de que en el cigote, el núcleo y la vacuola es determinante. La vacuola es determinante para que se establezca la polaridad. Ustedes están viendo que la vacuola, ¿no? La vacuola va a orientarse a un extremo del cigote, luego ocurre una división del núcleo y consecuentemente ya se está estableciendo una polaridad. Esta polaridad continúa hacia el embrión globular, donde ya ustedes pueden notar de que está una futura región radical. Sin embargo, ya en el estadio de embrión en forma de corazón, Heart-Shaped, ¿no?, está ya estableciéndose una polaridad. Sin embargo, las células específicamente que van a originar tanto el tallo como la raíz, la tenemos acá. Acá tenemos el meristemo apical, que va a ser la futura raíz, y tenemos acá el meristemo apical, que va a ser el futuro tallo, y consecuentemente ya viene la semilla madura, donde están los dos extremos, ¿no? El meristemo apical del tallo y el meristemo apical de la raíz. Ya se ha establecido la polaridad. Ya sabemos que para que se establezca la polaridad tienen que haber intervenido el calcio, las especies reactivas de oxígeno y el citoesqueleto. Bueno, ahora vamos a ver nosotros de que hay cambios en el peso y en el contenido de agua en las semillas. Borramos acá nosotros. Vamos a poner el siguiente gráfico. Borramos. Vamos a ver acá el siguiente gráfico. Acá está. Acá tenemos precisamente los cambios en peso fresco, el peso seco y en el contenido de agua durante el desarrollo de una semilla. Durante la fase 1 hemos indicado que hay tres fases, ¿no? Hay activa división celular, ¿no? Histodiferenciación, acá lo tenemos. División y diferenciación. La fase 2 se acumulan reservas en la fase de expansión y deposición de reservas. Y en la fase 3 la semilla madura y pierde agua. Esta es la fase 3, ¿no? Y veamos nosotros cómo el peso fresco se va incrementando. En la fase de expansión se mantiene y luego disminuye en la fase de maduración. Y el peso seco es bajo en la primera etapa y luego se incrementa hacia la tercera etapa, que es la etapa de maduración. Bueno, ahora ya vamos a ver nosotros con respecto a los tipos de semillas cómo ocurre esto. Borramos acá, borramos todo esto y veamos cómo ocurre con respecto al tipo de semilla este proceso. Entonces acá tenemos nosotros en relación al tipo de semilla. Y acá tenemos nosotros de que la histodiferenciación y el crecimiento en las semillas tolerantes a la desecación y en las semillas vivíparas y recalcitrantes, que como su nombre lo va a entender, son aquellas que no van a ser tolerantes a la desecación y mantienen un contenido de agua significativo. Acá tenemos en las semillas tolerantes a la desecación, acá tenemos el contenido en el tejido
del embrión. Vemos que en la etapa de histodiferenciación se incrementa el contenido de agua, pero luego va disminuyendo en la etapa de deposición de reservas, desecación del embrión, en la etapa de latencia o quiescencia, y luego para que germine tiene que ocurrir la imbibición, que es un proceso importante en el cual la incorporación de agua se incrementa la cantidad, el contenido de agua y disminuye el contenido del inhibidor de la germinación. El principal inhibidor de la germinación, vemos acá, es el ácido abscísico. Y para que ocurra la germinación, consecuentemente, tiene que haber bajísima o casi nada cantidad de ácido abscísico. ¿Qué pasa en las semillas recalcitrantes y vivíparas? El contenido de agua alcanza una meseta y se mantiene constante inclusive hasta la germinación. Quien va disminuyendo en forma significativa, ¿no?, desde el comienzo, de luego una meseta muy leve, es el ácido abscísico. Esa es la diferencia entonces. Hay dos diferencias. Una en el contenido de agua, que alcanza una meseta y se mantiene casi constante en las semillas vivíparas y recalcitrantes. Y la otra es que el ABA en las semillas tolerantes a la secación alcanza un máximo en la segunda etapa, pero luego va a disminuir precisamente para que pueda germinar. Veamos ahora entonces las semillas. Hemos hablado de semillas vivíparas y recalcitrantes y hemos hablado de semillas tolerantes a la secación. Y esto es muy importante para poder entender la germinación. Borramos acá, borramos y vamos a poner el siguiente gráfico. Vamos a poner acá, tenemos nosotros las semillas vivíparas. Estas semillas, como se indica acá, no presentan dormición primaria y exhiben germinación precoz, ¿no? Inclusive pueden germinar dentro del fruto. La semilla madura y germina estando unida a la planta, ¿no? Tenemos en los bosques del norte, en la formación de manglares, la especie Rhizophora mangre, pero también tenemos en la Amazonía nosotros que esto se presenta, por ejemplo, en las especies comúnmente conocidas como ingas, ¿no? En el pacay, ¿no? En el pacay, en el chimbilio, cuando uno consume el fruto puede encontrar que las semillas están germinando. Son precisamente semillas vivíparas. Repito, no presentan dormición primaria y exhiben germinación precoz, inclusive cuando todavía están unidas al fruto. Veamos un caso contrario, un caso no normal, digamos, de mutantes. Borramos esto y veamos ahora nosotros el siguiente caso. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, en este caso, las semillas de maíz, ¿no?, mutantes, es decir, carecen del gen o son deficientes en el gen. En este caso son deficientes en el gen que determina la formación del ácido abscísico, presenta germinación de las semillas en la planta madre. Esta es una condición no común en el maíz, por ejemplo, ¿cierto? Pero cuando hay mutaciones, es decir, no hay ABA, entonces no hay inhibidor, consecuentemente las semillas germinan de manera precoz. Veamos ahora, eso es viviparismo. Veamos las semillas ortodoxas. Borramos esto y vamos a poner ahora nosotros, acá tenemos las semillas ortodoxas. Estas semillas ortodoxas son tolerantes a la desecación debido a la gran acumulación de sacarosa y otros azúcares, cuya función es mantener la integridad de las membranas durante la deshidratación. Este es muy importante en cuanto a la sacarosa y otros azúcares, cuya función es mantener la integridad de las membranas durante la deshidratación, ¿no? Estas semillas ortodoxas tienen una importancia porque van a permitir la dispersión y conservan luego de alcanzar un bajo porcentaje de humedad. Entonces, se pueden mantener almacenadas un buen tiempo o un bajo contenido de humedad, pero lo más importante es que
como son tolerantes a la secación, van a permitir su dispersión. Y esto hemos indicado que es para poder disminuir la competencia de las plántulas una vez que éstas emerjan luego de la germinación. ¿Y qué pasa con las otras semillas? Vamos a ver qué pasa con las semillas recalcitrantes. Borramos esto y ponemos acá entonces las semillas recalcitrantes. Ya tenemos nosotros que en las semillas recalcitrantes, por acá estaba, las semillas recalcitrantes, ¿no? Estas, por el contrario, no toleran la desecación. Estas semillas no se desecan al madurar y no experimentan reducción del metabolismo celular. Este tipo de semillas es muy común en los trópicos. Por ejemplo, las semillas de las teobromas, ¿no? O de las apotáceas. Son sensibles a la desecación. Se dispersan junto con los tejidos del fruto carnoso con altos contenidos de humedad. De ahí de que los principales dispersores sean animales mediante un mecanismo denominado zoocoria, ¿no? Y acá entonces muchos animales van a dispersar el fruto y la semilla por el mecanismo de zoocoria. Ejemplos tenemos precisamente la caoba, ¿no? La castaña y otras especies de regiones tropicales. Ahora veamos nosotros ya específicamente la germinación. Entonces vamos a hablar ahora de la germinación. Con esta introducción pasamos a colocar ahora nosotros lo concerniente a la germinación. Ponemos entonces acá, tenemos, acá está entonces, ¿qué cosa es la germinación? La germinación es la continuación del crecimiento del embrión después de la imbibición. Y no nos olvidemos que este proceso importante, denominado imbibición, implica la incorporación de agua hasta que permita el reinicio de las actividades metabólicas a nivel del embrión. La germinación, entonces, en la germinación ocurren eventos que comienzan con la absorción de agua por la semilla y terminan cuando la radícula se elonga y emerge de la cubierta. Entre la etapa de embriogénesis, es decir, cuando se formó el embrión, y la germinación hay un periodo de latencia, ¿no? Denominado dormición, quiescencia, letargo, reposo, que ya hemos visto nosotros en la clase anterior, ¿no? Ya sabemos que en la latencia, en la dormición o quiescencia, sencillamente no germina el embrión por condiciones muchas veces adversas, que son la humedad, la temperatura, el oxígeno, ¿no? Y la exposición a la luz, ¿no? Entonces, no hay germinación ¿no? Cuando eh, cuando los niveles de humedad no son favorables para la semilla, es un ambiente muy seco, también cuando las temperaturas dificultan este proceso, también muy importante cuando la cantidad de oxígeno disponible es muy baja, y en el caso de algunas semillas que responden a estímulo luminoso, tiene que ver también, si no hay exposición a la luz, sencillamente no van a germinar. Entonces, estos factores ambientales son importantes considerar cuando se hable de germinación. Ahora vamos a ver nosotros, ya entonces vamos a detallar un poco más sobre la germinación. Vamos a comenzar a hablar ahora nosotros de qué manera ocurre la germinación. Hemos hablado que la germinación tiene que haber un cambio en el estado oxidativo de la semilla. Veamos acá entonces, primero lo contrario. ¿Cuáles serían las causas por las que no germina la semilla? Borramos esto y ponemos acá entonces la siguiente imagen. Acá está. Tenemos esta imagen. A ver.
Acá hay una imagen. Allá, acá lo tenemos. ¿Cuáles serían las causas que dificultan o que no permiten que las semillas germinen? Hemos indicado nosotros que podría ser, por ejemplo, a nivel de la cubierta, ¿no? La testadura, lo cual va a ser impermeable al agua, impermeable a los gases, es una barrera física a la expansión del embrión. También podría ser debido a la inmadurez del embrión, ¿no? Podría ser debido a un crecimiento embrionario inhibido, causado por inhibidores en la semilla, que sabemos el principal es el ácido abscísico, o falta de estímulo externo. La semilla puede estar entonces en estado de dormancia, quiescencia o latencia, ¿no? Y muy particularmente ya esto es irreversible cuando el embrión esté dañado, ¿no? Haya muerte total, parcial o alteración fisiológica irreversible, ¿no? O en el caso menos complicado, menos severo, una alteración fisiológica reversible que precisamente se va a revertir ya sea durante el tiempo o a través de la aplicación de hormonas u otros estimulantes o la exposición a la luz, la temperatura adecuada y cambios en la hidratación. Entonces, acá tenemos nosotros que la testadura y la inmadurez del embrión están asociados a latencia innata, es decir, inherente propia de la especie. En cambio, el crecimiento embrionario inhibido está asociado a una latencia que puede ser innata, pero también puede ser forzada, ¿no? Forzada por factores ambientales que dificultan la germinación, ¿no? Y la alteración fisiológica reversible es una latencia en la que se va a inducir lo contrario, es decir, la germinación a través de la aplicación de estimulantes o exposición a la luz o cambios en el nivel de hidratación de la semilla. Veamos precisamente un método importante que es para poder romper la dormancia y eventualmente conllevar a la germinación de las semillas. Borramos entonces esto y ponemos lo siguiente. Acá tenemos acá está, a ver, acá lo tenemos, ¿dónde se fue? Bueno, el tratamiento que vamos a mencionar nosotros ahora es el tratamiento correspondiente a la estratificación. Repito, es el procedimiento correspondiente a la estratificación. Parece que acá no lo hemos puesto, no lo veo, a ver. Bueno, vamos a poner entonces nosotros un procedimiento para poder romper la dormancia, es la estratificación. La estratificación. A ver qué pasó. Borramos bien qué pasó con el plumón. Repito, es la estratificación. Este tratamiento se utiliza para romper la dormancia debida a un mecanismo fisiológico inhibidor en el embrión o en las cubiertas. ¿Y en qué consiste la estratificación entonces? La estratificación consiste en colocar las semillas, ¿no? Colocar las semillas, ¿no?, en estratos que conservan la humedad, comúnmente arena o bien turba o vermiculita.
Entonces, el sustrato puede ser arena, turba o vermiculita. Y la temperatura que se va a exponer a las semillas estratificadas puede ser de 4 grados a 10 grados centígrados. De 4 grados, pero también se puede aplicar calor. Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo? Temperaturas bajas por un lado o temperaturas altas por otro lado. Bueno, en el fondo lo que se quiere es, si ustedes se dan cuenta, al colocar arena, turba o vermiculita, lo que se está permitiendo es que pueda ser accesible el oxígeno. Luego, este sustrato también va a permitir mantener la humedad, lo que es importante para que se incorpore agua a la semilla. Pero, en cuanto a la temperatura, tanto las temperaturas bajas como las temperaturas altas, lo que va a causar en la semilla es un estrés. Y sabemos que cuando ocurre estrés hay generación de especies reactivas de oxígeno. Y también vamos a explicar a continuación de que las especies reactivas de oxígeno van a llevar a la germinación. A la germinación. Es decir, dicho de otra manera, si la semilla no se estresa, ya sea por temperaturas bajas o por temperaturas altas, sencillamente la semilla no va a poder germinar, ¿no? Entonces vamos a ver ahora nosotros las fases de la germinación. Borramos esto y veamos la siguiente imagen, ojalá que esté. A ver, acá tenemos entonces las fases de la germinación, ¿cierto? Tenemos una fase de la hidratación o imbibición, donde la absorción de agua es el primer paso y va acompañado de un aumento en la actividad respiratoria. ¿Por qué? Porque va a ingresar oxígeno, ¿no? La segunda fase es la fase de activación metabólica. Se producen las transformaciones metabólicas para el correcto desarrollo de la plántula. Aquí la absorción de agua se mantiene constante y se degradan las reservas. Acá ya está participando las especies reactivas de oxígeno. Y en la tercera fase, la fase de crecimiento o germinación visible, se asocia con la emergencia de la radícula, cambio morfológico visible, y se caracteriza porque la absorción de agua vuelve a aumentar, así como la actividad respiratoria, ¿no? Entonces acá tenemos nosotros, como indicamos, las tres fases de la germinación. Pero acá también, ¿qué cosa va a ocurrir? Acá va a ocurrir mitosis, división celular, ¿no? Mitosis o división celular. Bien, ahora veamos de una manera gráfica estas fases de la germinación. Borramos todo y tenemos la siguiente imagen de una manera gráfica, las fases de la germinación. Acá lo tenemos, donde en la fase 1, ¿no? Miren ustedes el periodo de imbibición. Durante este periodo de imbibición está incorporándose agua. Durante la fase 1 la semilla absorbe agua, imbibición, se hidrata, se hincha. La absorción alcanza una meseta. En la fase 2 se estabiliza, donde se reactiva el metabolismo, la actividad enzimática, básicamente, y se reparan los componentes celulares dañados eventualmente durante la desecación o rehidratación. Acá hay entonces un periodo de recuperación de estructuras celulares en la fase 2.
Después de la aparición de la radícula, el peso fresco aumenta y comienza el crecimiento de la plántula que tenemos ya en la fase 3. Entonces acá están explicadas en relación a la absorción de agua. Es una curva sigmoide. Hay un incremento en la fase 1, una meseta en la fase 2 y otra vez otro incremento en la fase 3. Hay que tener en cuenta que la semilla con embrión no viable igual absorbe agua. Sin embargo, no va a poder emerger la radícula, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta eso. Entonces la absorción de agua es un proceso básicamente pasivo, mecánico. Veamos ahora nosotros, acá tenemos también, vamos a ver ahora de otra manera qué eventos ocurren al nivel de la germinación. Borramos esto. Borramos, vamos a ver. Tenemos acá. Nosotros vamos a ver qué eventos a nivel celular, a nivel molecular, es decir, los mecanismos en sí que intervienen en la germinación. Tenemos acá nosotros en el eje X, tenemos nosotros el tiempo. Y en el eje Y tenemos el contenido de agua en la semilla y en la plántula, ¿no? El contenido de agua en la semilla y en la plántula. En la fase 1 se está incrementando el nivel de hidratación. Veamos la curva sigmoide. En la fase 2 sabemos que hay como una meseta. Y en la fase 3 otra vez se incrementa esta curva sigmoide, ¿no? Pero veamos qué pasa en la fase 1 y en la fase 2 y en la fase 3. En la imbibición, si ustedes se dan cuenta, ocurre básicamente en la fase 1. La respiración, tanto a nivel celular general, la reparación de las mitocondrias, que son las estructuras celulares encargadas de generar ATP, y la multiplicación, va a ocurrir durante todo el proceso, desde la fase 1 hasta la fase 3. La reparación del DNA se va a iniciar en la fase 1 y va a concluir en la fase 2. La síntesis de DNA, porque tiene que haber mitosis, se va a iniciar en la fase 2 y va a continuar en la fase 3. En cuanto a la traducción o degradación de RNA mensajero almacenado, va a ocurrir en la fase 1 y hasta iniciada la fase 2. Y también cuando ocurra la división celular o mitosis en la fase 3. En cuanto a la transcripción y traducción de nuevos RNA mensajeros, estos van a ocurrir desde la fase 1 hasta continuando la fase 3. En cuanto a la movilización de reservas oligosacáridos, es decir, glúcidos con pocas unidades, ¿no? Y quiebre muy limitado de polímeros en el embrión, esto va a ocurrir ligeramente en la fase 1, moderadamente en la fase 2 y marcadamente en la fase 3, donde va a haber la principal o la mayor movilización de reservas, ¿no? Luego, en cuanto a emergencia de radícula debido a la expansión celular, esta se va a iniciar ya levemente en la germinación en sentido estricto, pero más allá en la posgerminación. En cuanto a movilización de nutrientes en los tejidos de almacenamiento, va a ocurrir en la fase 3. Y el crecimiento de la plántula en la fase 3 también. Entonces, cuando hablamos de germinación en sentido estricto, estamos hablando específicamente de lo que ocurre en la fase 2. No nos olvidemos que en la fase 1 ocurre la imbibición, es decir, la incorporación de agua, se hidrata la semilla, y en la fase de posgerminación lo que ya está emergiendo de la radícula, ¿no? Entonces, esto ya es lo visible. Y la germinación en sentido estricto, repito, corresponde específicamente a la fase
2. Veamos nosotros qué más podemos hablar en cuanto a la viabilidad de las semillas. Ponemos acá entonces, borramos todo esto. Pero antes de eso vamos a ver nosotros, hablamos de que participaban las ROS en la germinación. Veamos de qué manera participan las ROS en la germinación. Acá tenemos nosotros un modelo espacio-temporal explicando el rol de señalización de las ROS en la germinación de las semillas. En el primer punto vemos en número 1, número 2, número 3. Número 1 vamos a explicar. Al inicio de la imbibición, las condiciones ambientales son percibidas por la semilla imbibida, es decir, la semilla hidratada, en la región meristemática donde una producción de ROS limitada ocurre a través de la mitocondria mediante la cadena transportadora de electrones y la actividad de la enzima NADPH oxidasa. Ello induce la oxidación de reguladores negativos de la germinación, activación de giberelinas, de la señalización de giberelinas y la inactivación de la señalización por el ácido abscísico. Veamos entonces en el caso 1. Repito, al inicio de la imbibición, las condiciones ambientales son percibidas por la semilla imbibida, es decir, la semilla hidratada, en la región meristemática, donde una producción de ROS limitada ocurre a través de la cadena transportadora de electrones en la mitocondria y la actividad de la enzima NADPH oxidasa. Ello induce la oxidación de reguladores negativos de la germinación, la activación de la señalización de giberelinas y la inactivación de la señalización del ácido abscísico. Veamos acá entonces, en el caso 1, acá tenemos la mitocondria. Ojo, la enzima que genera ROS es la NADPH oxidasa y se encuentra localizada en la membrana. Por ambas fuentes, tanto por la mitocondria como por la enzima, se generan especies reactivas de oxígeno, las cuales van a actuar oxidando el RNA mensajero, oxidando proteínas y van a conllevar a una alteración directa de reguladores negativos de la germinación. Por ejemplo, bloquean la señalización del ácido abscísico, acá lo tenemos. También estas especies reactivas de oxígeno van al núcleo y van a conllevar a la degradación del ácido abscísico y a la síntesis de giberelinas. Al haber bajo ácido abscísico, se bloquea o se dificulta la señalización del ácido abscísico. Y al haber altas giberelinas, se favorece la señalización atribuida a giberelinas, ¿no? También estas hormonas, las giberelinas, van a influenciar negativamente sobre las enzimas que remueven a las ROS. Esas enzimas que remueven el arroz son la catalasa y la superóxido de dismutasa principalmente. Entonces, esto ocurre al nivel primario, en el punto de inicio temprano. Veamos qué pasa en la fase 2. En la fase 2, la señal oxidativa es propagada a través del eje del embrión al área del hipocótilo. En la señal 2. La propagación de señal, ¿no?, se va hacia el eje del embrión. Repito entonces, la señal oxidativa es propagada a través del eje del embrión al área del hipocótilo. Y veamos qué pasa en la fase 3. Al inicio de la protrusión, es decir, cuando emerja la radícula, ¿no?, las células se elongan, se alargan en la región del hipocótilo después de que el ablandamiento o la laxitud de las paredes celulares causada por la producción de ROS y la generación de ROS en el apoplasto ocurran en la pared celular.
la superóxido dismutasa, la catalasa, que son enzimas antioxidantes, y la glutatión reductasa son activadas para prevenir la acumulación excesiva de ROS. La germinación puede entonces continuar. Repito, a ver esta parte importante. Al inicio de la protrusión, o sea, de la emergencia de la radícula, ¿no?, las células se elongan, se alargan en la región del hipocótilo después de que el ablandamiento de la pared celular causada por la producción de ROS y la generación de ROS apoplástico en la pared celular. Las enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa, catalasa y glutatión reductasa son activadas para prevenir la excesiva acumulación de ROS y la germinación puede entonces continuar. Veamos acá entonces, miren ustedes, acá tenemos que los ROS se están produciendo como siempre en la mitocondria, ¿no?, y a través de la enzima NADPH oxidasa, ¿no? Y también hay una generación apoplástica, es decir, a nivel de la pared de ROS. Ya sabemos que los ROS, si hay exceso de ROS, se van a activar las enzimas antioxidantes porque los ROS pueden dañar las membranas celulares, ¿no? También hay estas enzimas antioxidantes, acá tenemos con el símbolo de bloquea, esto es bloquea, sabemos que esto es bloquea y esto es induce, ¿cierto? Entonces las enzimas antioxidantes bloquean la producción de ROS, si es que están excesivos. Los ROS actúan a nivel del núcleo, conllevan a la degradación del ácido abscísico, a la síntesis de gibberelinas, y también las gibberelinas, mediante su señalización, van a conllevar al ablandamiento de la pared celular. Entonces, este es el mecanismo. Como ustedes podrán entender, participan las especies reactivas de oxígeno. Veamos un último gráfico sobre esto para poderlo entender mejor. Borramos acá. Y veamos el siguiente gráfico. Acá también lo tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, otra vez, tenemos en la semilla durmiente, caso A, el nivel de gibberelinas es alto, el nivel de ácido abscísico es bajo, ¿no? ¿Qué pasa en el caso B? En el caso B hay una explosión oxidativa, hay una generación de ROS, de especies reactivas de oxígeno, que van a activar a la quinasa, a la proteína quinasa activadora de mitógenos, la MAPK, la cual va a actuar sobre el ácido abscísico y sobre las gibberelinas, ¿no? En este caso, disminuyendo la actividad o bloqueando la actividad del ácido abscísico y favoreciendo la actividad de las gibberelinas, que va a llevar a movilización de reservas. Y luego las semillas germinadas, enzimas hidrolíticas van degradando los nutrientes y se van a movilizar las reservas de nutrientes en la semilla. Entonces, este es un modelo que presenta el rol de las especies reactivas de oxígeno, las ROS, en la dormancia de la semilla y en la germinación. Los niveles de las hormonas ácido abscísico y gibberelinas regulan la remoción de ROS. La señalización de ROS interviene en los factores de transcripción, que son las proteínas quinasas activadoras de mitógenos, para activar las enzimas hidrolíticas responsables para la degradación de reservas y su movilización. Entonces miren acá ustedes, la ROS pueden ser, la hormona ácido abscísico induce la formación o la actividad de las enzimas que remueven ROS, en tanto que las gibberelinas bloquean o inhiben a las enzimas que remueven ROS. Dicho de otra manera, si no hay formación de especies reactivas de oxígeno, entonces tampoco podemos hablar nosotros de que habría germinación. ¿Está claro? Por eso es importante el manejo de la germinación a través de agentes prooxidantes que favorezcan la oxidación, que favorezcan la formación de las especies reactivas de oxígeno. Y por el contrario, los factores antioxidantes van a dificultar o impedir la formación de ROS y consecuentemente van a evitar o retrasar la germinación. Borramos esto
Borramos todo. Vamos a poner el siguiente gráfico. A ver. Vamos a ver acá si lo tenemos. Acá tenemos nosotros la viabilidad de las semillas, que es la capacidad para germinar en condiciones ambientales favorables. La viabilidad de las semillas va a depender del tipo de semilla, si es ortodoxa, si es vivípara, si es recalcitrante, pero también de las condiciones de almacenamiento. Hay pruebas de germinación, que es el test de tetrasolio, que va a determinar precisamente el estado oxidativo latente o mínimo a nivel de las semillas. Las semillas pueden perder su viabilidad por causas muy diferentes. Algo importante, la desecación por debajo del 2 al 5% de humedad afecta el agua de constitución de la semilla, siendo perjudicial para la misma. Así que es un proceso irreversible. Para alargar la viabilidad, las semillas se deben conservar en ambientes secos, con bajas temperaturas y niveles de oxígeno. ¿Precisamente para qué? Para mantener el metabolismo en condiciones mínimas. Vamos a ver ahora nosotros con respecto a la estructura y composición de las semillas. Borramos esto. Borramos. Tenemos el siguiente gráfico. ¿Dónde está? Acá lo tenemos. Acá tenemos nosotros la estructura y composición de las semillas y su relación con la duración de la viabilidad. Hacia la columna de la izquierda tenemos los factores y a la columna de la derecha tenemos las consecuencias, ¿no? Si eso determina o no. Entonces tenemos la impermeabilidad de la cubierta se debe a una cubierta impermeable. El contenido inicial de agua debe ser bajo para que pueda ser viable la semilla. La tolerancia a la desecación debe ser alta. La tolerancia a bajas temperaturas también debe ser alta. La latencia, la dormancia o la quiescencia deben estar presentes. Los tipos de reservas deben ser básicamente no lipídicas. No nos olvidemos que las grasas también se oxidan. Esto es muy importante, por ejemplo, las semillas de castaña que tienen contenido de ácidos grasos y si no son almacenadas en condiciones adecuadas para evitar la oxidación de los lípidos, sencillamente estas semillas nunca más van a germinar. Entonces es importante, en el caso de castaña, mantener las semillas en un ambiente húmedo con algo de ventilación, principalmente con materia orgánica, para evitar de que se oxiden las grasas y consecuentemente ya no pueda haber germinación. También, en cuanto a resistencia a la invasión de microorganismos, debe haber acá, es importante, debe haber acá voy a colocarlo, para prevenir la invasión de microorganismos, debe haber compuestos secundarios que van a tener muchos de ellos acción bactericida. En cuanto al lípido de las membranas celulares, deben ser ácidos grasos no saturados, que son los ácidos grasos poliinsaturados, los PUFA. En cuanto a resistencia al deterioro genético, debe ser alta, es decir, no puede tener esa capacidad tan fácilmente de poder mutar, sino debe mantenerse la función genética para que pueda continuar la viabilidad de la especie. En cuanto a presencia de sustancias protectoras, como dehidrinas, cristales de azúcar o algunos polipéptidos deben estar presentes en la semilla para que sea viable. Ya sabemos que la tasa metabólica debe ser baja. La exposición del agua debe ser unida a macromoléculas, es decir, agua subcelular. Acá es muy importante. Cuando hablamos de tasa metabólica baja, no nos olvidemos que si se incrementa el metabolismo, entonces se incrementa el consumo de oxígeno. Y si se incrementa el consumo de oxígeno, se generan también especies reactivas de oxígeno. Entonces,
Si se incrementa el metabolismo, se incrementa el consumo de oxígeno y ocurre la formación de peces reactivos de oxígeno, la semilla podría germinar antes de tiempo. Por eso es importante mantener el metabolismo, la tasa metabólica baja. Y también acá nos están hablando en el último ítem, disposición del agua. El agua debe estar unida a macromoléculas, es decir, agua subcelular. Nosotros sabemos de que el agua metabólica es el agua libre y el agua no metabólica es el agua ligada. Por tanto, el agua que tenga las semillas debe ser básicamente agua ligada. Agua ligada, por tanto, no puede participar en el metabolismo y consecuentemente la semilla puede ser viable durante mucho más tiempo. Cuando ocurre la inhibición, lo que está incorporando es agua libre para la semilla. Veamos ahora lo siguiente. Borramos esto. Vamos a ver con respecto, acá lo tenemos, a longevidad de las semillas. La longevidad de las semillas es el periodo de tiempo durante el cual la semilla en reposo no pierde su capacidad para germinar. Es el tiempo en el cual permanecen viables. Ya hemos visto en la transparencia anterior qué factores tienen que ver con la viabilidad. Esta longevidad, o sea, periodo largo de vida de las semillas, va a depender del tipo de semilla, ¿no? Si es recalcitrante, va a tener una longevidad corta, y si es ortodoxa va a tener una longevidad larga porque es más tolerante a la desecación. Y también va a depender de las condiciones de almacenamiento. La longevidad está estrechamente relacionada con las condiciones de almacenamiento, ¿no? Ya hemos visto que tiene que haber un contenido bajo de humedad, tiene que haber un contenido bajo de oxígeno para que pueda ser viable, sobre todo en semillas ortodoxas. Para alargar la longevidad, consecuentemente, las semillas se deben conservar en ambientes secos, con bajas temperaturas y también con bajos niveles de oxígeno, ¿no? Para que no se active el metabolismo. Veamos acá nosotros ahora lo siguiente gráfico, la siguiente imagen. Borramos esto. Y acá lo tenemos. Vamos a hablar sobre banco de semillas. ¿Cuántos bancos de semillas conocemos? El principal banco de semillas es el banco de semillas del suelo. El banco de semillas del suelo está formado por las semillas viables, no germinadas, presentes en el suelo, ya sean enterradas, depositadas sobre la superficie o mezcladas en la capa de hojarasca y humus. Están ahí esperando las condiciones adecuadas para poder germinar. Frecuentemente hay gran cantidad de semillas latentes en la mayoría de los suelos. Su número depende de factores como la historia, la diversidad y la dinámica de la vegetación que cubre cada suelo. Sin embargo, voy a complementar esto con lo siguiente. Voy a complementar esto con que también hay un banco de semillas aéreo. Este banco de semillas aéreo es aquel que se encuentra en la propia planta, en el propio individuo, ¿no? Pero que no puede germinar, que también se encuentra viable y no puede germinar esa semilla. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es posible que se queden semillas sin germinar en la propia planta? ¿Por qué no caen? ¿Por qué no se dispersan? Bueno, porque están esperando un factor ambiental muy común en esos ecosistemas, que es el fuego. Entonces, en muchos ecosistemas, sobre todo en bosques templados, los incendios forestales, como indicamos, son parte de la dinámica de regeneración del bosque. Repito, los incendios forestales en los bosques templados son parte de la dinámica de regeneración del bosque. ¿Qué hace el fuego? El fuego va a quemar las plantas, los árboles, y entre ellas va a afectar el banco de semillas aéreo. ¿Y a qué va a conllevar? Va a conllevar a una escarificación de las semillas.
Entonces, mientras no haya fuego, el banco de semillas aéreo no puede experimentar escarificación. Y si no hay escarificación, no podría haber germinación. Entonces, esta es parte de la dinámica del bosque, repito, en los bosques templados. Tiene que ver con la regeneración de los mismos. Bueno, a ver, vamos a ver qué más tenemos nosotros que colocar. Vamos a ver si tenemos un gráfico más. Borramos esto. Vamos a ver, tenemos un gráfico más. Allá. Acá tenemos este gráfico que es importante tomar en cuenta. ¿Cómo se puede diferenciar las semillas? ¿Qué flujograma hay que seguir? Las semillas recién colectadas se hace una prueba de viabilidad. Si germinan todas las semillas, para ver si germinan todas las semillas, ¿no? Se puede desecar. Si en la prueba de viabilidad hay semillas viables, luego de haber desecado, pueden germinar, entonces son semillas ortodoxas e intermedias. Si luego de haber desecado las semillas no son viables, las semillas son recalcitrantes, es decir, requieren un contenido alto de humedad. Si se ha desecado a baja temperatura, las semillas pueden ser viables o no viables después. Si son viables, son semillas ortodoxas. Si son no viables, son semillas intermedias. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las semillas recalcitrantes? Acá están las semillas recalcitrantes. Cuando todas germinan sin haber sido expuestas a condiciones de desecación. Entonces tenemos semillas, acá tenemos a las recalcitrantes, ¿no? Aquellas que germinan sin haber sido sometidas a condiciones de desecación, porque tampoco la van a soportar estas condiciones de desecación. Y acá también tenemos nosotros, por eso, cuando las desecamos, no van a ser viables. Y ahí se confirma que son semillas recalcitrantes. Bueno, eso sería lo que tenemos que mencionar en cuanto a las semillas ortodoxas, recalcitrantes e intermedias. Veamos si tenemos un gráfico más. ¿Qué tenemos por acá? A ver, a ver. En cuanto a la germinación, vamos a ver acá. Hay dos tipos de germinación, ¿cierto? La germinación epigea, en la cual ocurre básicamente en dicotiledóneas, en las cuales el hipocótilo, es lo que va a ser el futuro tallo, ¿no? Está llevando la parte aérea a los cotiledones. Los cotiledones van a hacer, acá es importante, voy a colocar acá, voy a jalar. Los cotiledones tienen una función importante. Los cotiledones hacen fotosíntesis. Y luego sus nutrientes se van consumiendo conforme se van formando las futuras hojas. Entonces tenemos acá el hipocótilo y luego tenemos el epicótilo por encima del nivel de los cotiledones, ¿no? Al consumirse las reservas de los cotiledones pierden su tamaño, su volumen, su consistencia y luego van a caer, ¿no? Pero lo curioso acá es que en la germinación epigea que se da en las dicotiledóneas, ¿no? Los cotiledones van a hacer también fotosíntesis. ¿Por qué? Porque tienen también reservas de grasas. No nos olvidemos que para que ocurra la fotosíntesis tiene que formarse membranas celulares, tienen que formarse cloroplastos. Y los cloroplastos y las membranas celulares tienen ácidos grasos poliinsaturados, que son los PUFA. Lo que no va a ocurrir en la siguiente germinación que veremos a continuación. Borramos acá y veamos la siguiente germinación, tipo de germinación diré, que es, acá lo tenemos,
que es la germinación hipogea. En la germinación hipogea, por el contrario, ¿cierto?, el cotiledón o la semilla en sí no va a emerger, consecuentemente no va a tener función fotosintética, sino que se forma la radícula, el hipocótilo, y luego la parte aérea ya el epicótilo, ¿no? Y consecuentemente acá no hay fotosíntesis, entonces ponemos acá, no existe fotosíntesis a nivel del cotiledón. No hay fotosíntesis en el cotiledón. ¿Esto en quién ocurre? En las monocotiledóneas, la germinación hipogea. Borramos acá. Veamos ahora lo siguiente. Unas últimas gráficas, queremos verlo acá. A ver, acá tenemos esto. Aquí hemos colocado lo que nos importa, porque generalmente las semillas que pueden ser más utilizadas por su capacidad de resistir las condiciones de secación son las semillas ortodoxas. Y veamos acá los procesos que tienen lugar durante el desarrollo y la germinación de semillas ortodoxas. Tenemos en la primera etapa, hemos visto que la histodiferenciación, ¿no?, ocurre la formación de estructuras embrionarias y reposición de las reservas, y participan las giberelinas, las citoquininas y las auxinas. En la fase de expansión celular y depósito de reservas, hay la acumulación de reservas, la formación de vacuolas, lípidos, almidón, proteínas. Se adquiere la tolerancia a la desecación y ya van participando también acá, además de las giberelinas, las citoquininas y las auxinas, van participando al inicio y al final de este proceso el ácido abscísico. En la etapa de maduración y desecación hay disminución de la actividad metabólica y pérdida de ácido abscísico. Hay una pérdida de las conexiones vasculares. La dormición puede ser de meses a años. Y la germinación requiere la activación, la emergencia radicular y la utilización de reservas, y consecuentemente una formación y una activación también de giberelinas. Esto en cuanto a las semillas ortodoxas. Veamos ahora si tenemos la última gráfica que estamos buscándola. ¿Dónde está esta última gráfica? ¿Qué más tenemos? Entonces, para terminar, no nos olvidemos que la germinación comienza con la imbibición, es decir, con la hidratación, y culmina con la emergencia del eje embrionario en dicotiledóneas o de la radícula en monocotiledóneas y en gimnospermas, ¿no? Repito, la germinación comienza con la imbibición, que es la incorporación de agua, la hidratación, el hinchamiento, la hinchazón de la semilla, y culmina con la emergencia del eje embrionario en dicotiledóneas o de la radícula en monocotiledóneas y en gimnospermas. Bueno, con esto estaríamos terminando entonces la sesión de hoy día.